Además de contarles en un ratito cuánta gente participa de la grieta, de ambos lados de la llamada grieta, vamos a estar en un rato, nos vamos a adelantar 2 días al Día del Periodista el próximo miércoles y con 4 muy destacados periodistas vamos a estar hablando sobre la realidad política y la realidad del peronismo. Pero ahora saludo a las 2 legisladoras que me acompañan, la diputada por el Frente para la Victoria por la provincia de Buenos Aires, Teresa García. Gracias por venir, Teresa. Gracias a usted. Y la senadora por el oficialismo, senadora por Córdoba, Laura Rodríguez Machado. Gracias por venir, senadora. Gracias, muy buenas noches. Planteé yo al comienzo del programa, se juega mucho en la elección de agosto y de octubre. ¿Qué se juega? La primera cosa es saber que si el gobierno de Cambiemos ha sido solo un paréntesis en marco de muchos años de populismo, o si es una recuperación de la República, una recuperación de las instituciones y sobre todo de gobernar con la verdad. Se define bastante porque creo que la expectativa que genera una contienda electoral de apoyo a la gestión no es menor, a pesar de que aunque ganemos en muchas provincias no vamos a tener mayoría, como ahora ocurre en ambas cámaras. De hecho, el bloque Cambiemos lo conformamos 16 senadores sobre 72. Sin embargo, creemos que tal cual pasó esta semana en Corrientes y creemos que va a pasar en otras provincias como la que represento, va a ser un respaldo a la gestión del gobierno del presidente Macri. Diputada. Bueno, en verdad una elección legislativa de medio término lo que pone en juego es una determinada cantidad de bancas. No va a haber grandes modificaciones en diputados y senadores, digamos. Pero también hay una suerte de engaño con esto, porque si bien es cierto que la gente en el 2015 eligió una determinada cantidad de diputados y senadores de acuerdo a su adhesión partidaria, lo que es cierto que esas elecciones que tiene la ciudadanía luego en el recinto se comportan de otra manera. ¿Qué quiero decir? Bien decía la senadora que Cambiemos no tiene mayoría ni en el Senado de Diputados, pero funciona con una mayoría de hecho. Digamos, en innumerable cantidad de votaciones, tanto el Partido Justicialista que preside Oscar Romero o el Frente Renovador a cargo de Massa, votan con Cambiemos. Todo el año pasado han tenido todos los instrumentos que ha necesitado el gobierno, todos, desde el presupuesto hasta fondos buitre, reparación histórica, todos. Diputada, en el Senado el peronismo tiene amplia mayoría y ahí no está ni el partido de Vos y Romero, ni el Frente Renovador. Pero hay un acuerdo explícito prácticamente para que algunas leyes se acompañen. En esta elección, cuando usted pregunta qué se pone en juego, yo creo que se va a poner en juego qué es lo que ha sentido la ciudadanía y la gente durante este año y medio de gobierno. No voy a tomar palabras de la senadora, obviamente, digamos. Yo no estoy tan segura que se vote si esto ha sido un paréntesis o no entre el populismo, porque no es como califico los 12 años de nuestra gestión. Sí creo que lo que se va a poner en juego es lo que ya preanuncia el gobierno que va a ocurrir después de octubre. Digamos, meterse con el sistema jubilatorio, profundizar lo que nosotros denominamos precarización laboral, las leyes de empleo, hacerlas mucho más flexibles. Creo que lo que se va a poner en juego en esta elección por parte del gobierno nacional es la profundización del modelo que están llevando adelante y obviamente desde nuestra mirada estamos absolutamente en contra. Lo que vamos a intentar plantear es qué ha conseguido el gobierno para la gente en este año y medio, cuáles son los logros y los avances que ha tenido la sociedad en este año y medio. Y digo, hablar del republicanismo en un día como el de hoy, en estos días que venimos transitando, donde no queda muy claro el límite entre la justicia y el Poder Ejecutivo, me parece que merece una reflexión más de fondo, ¿no? Da la sensación, escuchando esas primeras respuestas de ustedes, que la senadora hace más hincapié, si se quiere y si se pudiera escindir, en una lectura política, mientras que desde el Frente para la Victoria hay más énfasis en señalar la cuestión económica, ¿no? Que ha hecho el gobierno y que ustedes creen que el gobierno puede hacer en caso de Nosotros ganar. En el Senado gobernamos con el bloque del Frente para la Victoria, que ha apoyado la mayoría de las leyes que ha enviado el gobierno del presidente Macri porque las consideró correctas. Yo creo que nadie puede dudar que había que salir del default.
Nadie puede dudar que había que eliminar el cepo cambiario. Nadie puede dudar que había que modificar el INDEC. Pero insisto, se vota, piensan ustedes, se va a votar más con el corazón o con la cabeza puesta en una mirada política. Quiero que el gobierno siga porque no quiero que vuelva al kirchnerismo o que Cristina, en caso de que se presente, tenga chances de volver a ser presidenta en el 2019, o se va a votar evaluando los resultados, el balance económico de este gobierno. Creo que esa es la pregunta. Las dos cosas, porque la gente evidentemente vota de acuerdo a sus percepciones, cómo funciona la economía, si los pasos que dio este gobierno son correctos, y también, obviamente, vota de acuerdo al corazón. Normalmente las elecciones de medio término se permite mucho más la gente de votar de acuerdo a su ideología muchas veces. Pero básicamente creo que se va a votar afianzando estos pasos que hemos dado, hacia volver a poner a la Argentina de pie en un contexto internacional que nos fue negado durante muchísimos años. Yo, como verás con mi tonada, represento al interior, una provincia que durante muchos años era una provincia paria, donde a las provincias que no correspondían políticamente con el gobierno nacional no llegaban los fondos, se le quitó la coparticipación, no se le pasó fondos a la caja de jubilaciones, no se hicieron rutas nacionales, no se arreglaban. Prácticamente esa manera de gobernar es la que creo que los argentinos no queremos más, no queremos más. No, yo me parece que lo que se va a poner en juego en esta elección es justamente un balance de lo que ha ocurrido durante un año y medio, sobre todo en el bolsillo de los trabajadores fundamentalmente, ¿no? Que han perdido la posibilidad de discutir paritaria, todos lo sabemos. El deterioro, no hace falta que yo haga un raconto para que no suene un golpe bajo, pero en verdad el deterioro que han sufrido los trabajadores, que ha sufrido la pequeña producción, la pyme, y que han sufrido las economías regionales. Nosotros acabamos de ver tristemente este año el cierre de casi las últimas plantas de empacadoras de fruta en la provincia de Río Negro, la dificultad que tiene la producción de limones para ingresar nuevamente en el mercado internacional, y esto es porque este modelo económico no pone la mirada en la producción y el trabajo. En verdad creo que, por eso quería decir que lo que se va a poner en juego son dos discursos diferentes. Y esperemos ser lo suficientemente saludables para que la ciudadanía los entienda. Porque este recurso de no queremos volver al pasado, la pesada herencia, tan remanido, ¿no? Digamos, hasta ahora no ha dado ningún resultado cierto en el bolsillo de la gente. Y me parece que finalmente cuando la gente vota, vota con el padecer que está sintiendo en ese momento. Las cosas que se han querido mostrar en materia de deficiencia en nuestra gestión ya se han mostrado durante un año y medio, es mucho tiempo. Lo que se va a poner en juego es qué destino quieren los argentinos para su futuro, qué destino, cuál. Si van a tener trabajo, no van a tener trabajo, si van a aumentar la edad de la jubilación del ama de casa, si no lo van a aumentar, si va a poder haber paritarias, si se van a poder discutir, si las economías regionales crecen o no crecen, digamos, porque no es cierto que Argentina estuvo cerrada al mundo. Y me parece que este modelo económico que estamos estrenando hace un año y medio, lo que está haciendo es entrando a contramano en un mundo que va a la inversa, absolutamente a la inversa, con el cual estamos descalzados. La única cosa ustedes saben más que yo, pero la única cosa que ha funcionado ha sido lo que tiene relación con lo financiero, no lo que tiene relación con lo productivo y el mundo laboral. Y me parece que tan simple como eso, que un ciudadano que tenía puesta toda la esperanza en una elección de hace un año y medio, hoy va a repensar su voto. No quiero hacer un vaticinio, pero lo va a repensar. La diputada dijo antes que si el gobierno gana, va a ir adelante con una reforma previsional y con más flexibilización en las relaciones laborales. ¿Es eso lo que, entre otras cosas, habría que esperar de un eventual triunfo del oficialismo? No ha habido ninguna flexibilización hasta la fecha.
tampoco ha habido un retroceso en lo que son las economías regionales. De hecho, yo represento a la provincia de Córdoba, donde la eliminación de las retenciones ha hecho un boom agrícola, que nuestros pueblos y ciudades del interior se vuelvan a poner de pie, que haya un boom de producción en tractores, de cosechadoras. También la ley de autopartistas ha hecho que el componente nacional en los autos genere trabajo para las autopartistas de acá hasta fin de año, y se empieza a recuperar la economía, una economía tan caída que probablemente sí nos pidan o nos digan cómo no nos recuperamos más rápido. Pero que este camino es así, es que yo doy datos concretos. Los limones que dice él, Macri habló con el actual presidente y van a volver a exportar los limones. Realmente la realidad sobre la que nos sentamos, donde en un país había que decir que no había inflación, porque si no te echaban o te multaban, y ahora no solamente que la reconocemos, sino que la combatimos, es una realidad que todo el mundo la ve. Entonces, las cosas son como la gente las percibe que son. Y las cosas son como la gente las percibe que son en Corrientes, por ejemplo, donde se ganó a un gobierno que era del palo de la diputada. Las encuestas, y esto hay más o menos coincidencia en todas las encuestas, no tanto en intención de voto, donde se encuentran resultados muy distintos, pero en cuanto a imagen de gobierno o del presidente, muestran una imagen, si se quiere, razonablemente buena. No es que se ha derrumbado, por supuesto ha caído en relación a la imagen que tenía cuando fue elegido a fines del 2015, pero se mantiene en niveles entre 40 y 55% según la encuesta que uno consulte. ¿Cómo explica ese resultado? ¿Cómo lo conjuga con el balance muy negativo que hace de este año y medio largo de gobierno? Digamos, yo no miro encuestas de percepción de la gestión de gobierno. Digamos, las encuestas que uno mira a esta altura, faltando tan poco tiempo, como usted dijo, para el proceso electoral, son las que miden adhesión popular o desagrado, digamos, frente a algunos dirigentes. Hoy pareciera que el partido de gobierno, Cambiemos, que es el PRO más la UCR, no aparece destacado en los primeros lugares, como adhesión y como intención de voto, por lo menos en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires. Seguramente todavía debe haber una gran franja de la población que votó a este gobierno, que quiere darle un marco de tiempo, un marco de esperanza, que quiere darle más oportunidades a ese voto que puso y no tiene ganas de verse desilusionado con su voto. Pero también hay una enorme cantidad de ciudadanos argentinos que se han visto defraudados, y no lo quiero hacer como discurso político en el programa, pero yo soy del conurbano bonaerense. Y uno milita en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires. Y evidentemente en muchísimos sectores se votó a Cambiemos y se votó a Macri con la esperanza de un cambio. Y la verdad es que ese cambio no ocurrió. Y me parece que por más que la gente no lo diga o conteste en las encuestas otra cosa, que esto también suele suceder, por eso a veces los encuestadores cuando termina una elección tratan de buscar otro trabajo momentáneo porque no fue muy acertado el pronóstico. Aunque esto no se note, ocurre cuando uno habla con la gente y ocurre cuando uno ve la realidad. Digamos, es probable que haya todavía una aceptación porque incluso la figura presidencial siempre tiene un condimento de respeto cuando se pregunta por la figura del presidente. Sin embargo, me parece que estos últimos meses, sobre todo de enero en adelante, ha sufrido una caída la gestión de gobierno en general, sobre todo lo que tiene que ver con la política económica y con la política productiva. Da la sensación, no digo solo por escucharlas a ustedes, sino en general mirando el accionar político del oficialismo y de la principal oposición, que se retroalimenta, se necesita mutuamente. Para la principal oposición, la mala gestión, según ellos, del gobierno es su principal activo. Para el oficialismo, la pesada herencia y el instalar como cuco fantasma la posibilidad de que regrese lo que usted definió como populismo es su principal activo. O sea, cada uno tiene enfrente... Bueno, hablábamos al inicio que nosotros en el Senado, las leyes finalmente que salieron para este cambio que sí existe, para un cambio donde ahora hay una moneda con relación al dólar única, que ahora hemos salido del default, que ahora las coparticipaciones se le dan a la provincia, no me refería, que a una serie de cosas... Senador, a ver, me refería... Como estrategia, pero es que está clara que... votamos
con el Frente para la Victoria. No sé cómo serán diputados. Pero en el Senado, el Frente de la Victoria, no siempre, pero acompaña, porque imagínense que nosotros somos 6 del PRO sobre 72. Pero la política senadora no se agota en lo que pasa dentro del Congreso. Pero quiero decir que el Frente para la Victoria... Pero son las leyes que necesitó el presidente para este cambio. Puede ser. Y acompañó al partido... Puede ser, pero me refiero, de un tiempo a esta parte, pareciera que la estrategia del oficialismo, mirando las próximas elecciones, es confrontar con la oposición. Y para la oposición, claramente, su estrategia es no tanto mostrar un país a futuro, sino oponerse a... Para nosotros la estrategia es lo que se dice, se prueba. Si digo, acá las cosas han empeorado, que pruebe que han empeorado. Porque, por ejemplo, para salir de la pobreza estructural, este Plan Nacional del Agua, donde el 100% de las ciudades urbanas van a tener agua, que ya se iniciaron las obras de cloaca, el 75% de las ciudades urbanas van a tener agua potable, y, digamos, hace que salgamos de la pobreza estructural. Entonces, decir y hacer, porque esa cosa vacía que ahora estamos peor y antes estamos bien, datos concretos. Y los datos concretos se pueden tener. ¿No reconoce que muchos indicadores socioeconómicos en estos 17 meses han empeorado? Absolutamente. ¿Por qué? Porque el tema de la pobreza estructural, hay que tener agua potable, cloacas y vivienda. Todavía no se han terminado las obras de cloaca, ni de agua, ni de vivienda. Han empezado, que es una forma distinta de sacar a los argentinos de la pobreza. Es dándoles la infraestructura que necesitan. No solamente el apoyo social, que sí se está dando en un gobierno donde el 48% del gasto público lo tiene la ANSES, lo tiene el 22% los subsidios y el 14% los sueldos. Es decir, que estamos con una fuerte política social, pero paralelamente construyendo la infraestructura que nuestra gente humilde necesita para que tenga agua potable, vivienda y cloacas. Diputada, ¿por qué pensar que el gobierno, suponiendo que gane o que haga una buena elección, gane en la provincia de Buenos Aires, aunque sea por pocos votos, va a profundizar alguna política que no pudo hacer hasta ahora? Porque lo han dicho. ¿Qué han dicho? Han dicho varios funcionarios que luego de la elección de octubre hay que profundizar este modelo. ¿Por qué? Digamos, yo imagino, y espero equivocarme, que va a haber un ajuste fiscal importante. No hay inversiones, no hay brotes verdes, y esto no tengo yo una mirada negativa. De hecho, los indicadores dicen que no ha habido inversiones, ni en el segundo semestre, ni este primer semestre del año. Van a comenzar vencimientos de la deuda el año que viene. La pregunta es, ¿cómo se va a resolver el mercado interno? ¿Cómo se le va a poner plata en el bolsillo a los trabajadores? Pero puntualmente, usted habla de flexibilización laboral. En la Argentina hay un poder sindical muy importante como para pensar que... Mire, se ha votado el año pasado la ley de ART, que hoy está seriamente cuestionada. Digamos, hoy para muchos sectores del empresariado nacional el tema del trabajo es un costo laboral, ¿no? Planteado entre comillas como costo laboral. Y seguramente con algunas cosas que hemos escuchado. Yo recuerdo cuando votamos ley antidespido, que la argumentación del presidente Macri en Cresta Roja, cuando la vetó, fue que no se podía tener leyes que perjudicaran a los empresarios sosteniendo personal que no podían sostener. Finalmente terminó firmando un acuerdo en Casa Rosada con un grupo de empresarios, un compromiso de no despedir durante el término de 90 días. Terminaron los 90 días, hubo el primer despido y vetó la ley antidespido. Vamos, hay una elección en el modelo económico, hay una elección que tiende a preservar al capital privado. De hecho, por eso se dio marcha atrás con las retenciones a las mineras, se bajaron las retenciones a la soja. Hay un direccionamiento económico del gobierno hacia un determinado sector de la economía. Puntual, ¿usted cree que el movimiento sindical permitiría que el gobierno intente pasar por el Congreso leyes de flexibilización laboral? Pasó la ley de ART, fue muy dificultoso votar la ley antidespido. Hay sectores del sindicalismo argentino que se paran fuertemente frente a la pérdida de los derechos de los trabajadores, y hay sectores que acceden a negociaciones con el gobierno, y esto lo vemos todos los días y no nos podemos hacer los tontos. Y para responderle a la pregunta que hizo inicialmente, que contestó la senadora,
En una campaña electoral siempre se ponen en juego varias situaciones. En una de medio término estamos acostumbrados a que existan siempre 3 o 4 voces. Total, no es demasiado importante, no es la ejecutiva, no es la definitoria. Sin embargo, yo coincido, yo creo que esta elección sí va a ser definitoria y lo que va a estar puesto en juego son 2 voces fuertes. Una que va a decir que el pasado nos aterre, que el pasado nos asuste, que no querramos volver a ser Venezuela, que es lo que se repite permanentemente, instaurando un nuevo relato. Y va a haber una voz que diga que en este año y medio estamos mal y que tenemos la posibilidad de poner un límite con cierta esperanza futura. Y esto es esta elección legislativa. Esa voz en la provincia de Buenos Aires, desde el peronismo, ¿la va a llevar adelante quién? La va a llevar... ¿Quién gane las PASO? Nosotros tenemos una candidata que ha planteado estar dispuesta a ser la candidata de la lista de unidad. Hay otras expresiones dentro del peronismo que dicen querer ir a una PASO. Se dirimirá en los próximos días. Yo no entiendo cuando hay alguien que tiene la adhesión que tiene la candidata Cristina Fernández de Kirchner o la posible candidata, la existencia de otra fuerza política que quiera dirimir con un porcentaje menor, salvo que haya alguna otra intencionalidad que de verdad no la entiendo. Pero si así no fuera, dirimiremos en una PASO como estamos acostumbrados a dirimir los peronistas, en internas y en PASOs. A veces con finales más afortunados que otros. Digamos, lo que me sorprende, ¿sabe qué es? Uno de los voceros del candidato en la provincia de Buenos Aires, del supuesto candidato Florencio Randazzo, en Capital es uno de los que más brega por la lista única, por la lista de unidad. Se refiere a Alberto Fernández. Y me parece que está bien el planteo, porque cuando uno tiene un desafío como el que vamos a tener en octubre, que además la gente está cansada de las discusiones entre los dirigentes políticos que no entienden mucho en qué lugar se paran. Pero digamos, si hay un electorado dispuesto a acompañar a alguien que diga, bueno, este modelo económico tiene basta hasta acá, debiera ser con una lista única y fuerte en el planteo de la campaña. Por último, ¿qué rol creen que está jugando y va a jugar? Porque todo indica que se van a suscitar novedades de acá hasta las elecciones, el caso Odebrecht. Creo que el caso de Odebrecht es un caso muy preocupante. Recordemos que todos los cuestionamientos sobre coimas institucionalizadas se produjeron durante el gobierno kirchnerista. Más allá de que hay empresas que evidentemente ahí hay una cuestión que debe ser aclarada, pero creo que hay importantes dirigentes actuales del gobierno kirchnerista que van a estar fuertemente involucrados. ¿Cree que eso va a tener incidencia en el resultado electoral? Creo que sí, que el tema de corrupción es uno de los temas que más... Seguridad y corrupción son unos temas que más preocupan a los argentinos, y recordemos que Odebrecht ha sido el gran escándalo del gobierno kirchnerista. Sí, yo creo que va a tener influencia, por supuesto no coincido. Odebrecht es un gran escándalo en América Latina que compromete figuras importantes de varios países de América Latina, Toledo en Perú y la clase dirigente en Brasil. Y aquí a personas muy cercanas al presidente. Sí creo que el tema de corrupción hoy para la sociedad es un tema importante en la medida que muestra los manejos inexactos de la política. Y no solamente, no es como dice la senadora, no comparto obviamente, que es signo de la época de nuestro gobierno. Mire, durante este año hemos transitado por Panama Paper, por Correo Argentino, el propio caso de Brecht con Arribas, ¿no? Como un hombre que ha sido puesto en versiones periodísticas del diario La Nación en el mes de enero y que todavía hoy no tenemos una sola respuesta de un organismo de gobierno al respecto. Las coimas de Odebrecht fueron durante el gobierno kirchnerista, eso es así. A las 2, muchas gracias por venir. A usted. Vamos a un corte y cuando volvamos les prometí, ¿hay más gente de los dos lados de la grieta o es más la cantidad de gente que no está ni de un lado ni del otro? Y además de eso vamos a estar acá con 4 muy conocidos y respetados periodistas, analizando el periodista a 2 días del Día del Periodista, pero también la actualidad. Enseguida.